Un mensaje que me impactó y un pastor que una persona está ministrando y es humilde, puede recibir de otras personas. Uno nunca llega a un nivel, como dijo Pablo, que no digo que yo lo haya alcanzado, siempre tenemos que ser enseñados. Yo escuché una palabra y yo quisiera compartir esa palabra, pero con un sabor sabio encima, como de mis propios testimonios y mis propias experiencias. ¿Ok? ¿Cuántos traemos sus Biblias? Amén. El libro de Efesios, capítulo 4. ¿Cuál dijo? Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 22. Este capítulo es tan poderoso que está fuera de mi Biblia. Ok, voy a leer el versículo 22. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está yazado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el versículo 24: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén y amén. Amén. Tremendo este versículo, vamos a empezar con eso. Porque no dice la palabra de Dios que Dios nos va a quitar el viejo hombre. Dice que nosotros tenemos que despojar el viejo hombre. En los últimos meses, casi cada día me estaba poniendo una camisa negra, como un acto profético para el funeral de mi viejo hombre. Amén. Y cada día tiene que morir nuestra naturaleza, nuestra carne. ¿Y cómo se hace? La primera clave, ¿cómo vamos a vencer y cómo vamos a despojar el viejo hombre? Primero que todo, con la palabra, con las escrituras. Diga conmigo la palabra. La palabra. Porque la palabra sabemos que nos da vida y nos llega a un camino de santidad. Entonces, aquí mismo está diciendo, conforme a los deseos engañosos. La carne y el viejo hombre siempre te va a dar como ese empujón a las cosas malas, los deseos malos, porque la carne siempre quiere comer. Como yo digo, la carne siempre quiere que usted se muera. The flesh always wants you to die. Siempre quiere que usted se muera. Entonces, primero, para renovar, como aquí dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. También dice en el libro de Romanos, en capítulo 12, versículo 2, dice, y lo pueden apuntar, dice que tenemos que ser transformados y renovados en nuestros pensamientos. No podemos seguir la forma del mundo. También dice en el libro de Efesios que tenemos que ir, cuando estábamos en nuestra vieja naturaleza de vivir, antes de conocer a Cristo, y algunas veces todavía cuando conocemos a Cristo, estamos en el corriente del mundo. Como decimos, como justificar. Bueno, todo el mundo hace eso, entonces está bien para nosotros hacerlo. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que ir en contra de la corriente del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Somos ciudadanos de otro país que es el cielo. Y nuestra cultura es del reino de Dios. Pero entonces, para nosotros entrar en este avivamiento, para seguir moviéndonos, una bendición que viene no solamente para este ministerio, pero todo el cuerpo de Cristo, primero que todo, tenemos que saber que tenemos que renovar nuestros pensamientos. No podemos pensar con la mente del viejo hombre, porque el viejo hombre piensa así. El viejo hombre piensa en temor y no en fe. Piensa en derrota y no en éxito. Entonces, pero como tantos años estamos en esos pensamientos, estamos como conforme
a esa forma de pensar y de vivir. Entonces es un proceso. Algunas veces pensamos que recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo y ya, mejor dicho, somos santos y ya tenemos la batalla ganada y ganamos la guerra porque vamos a estar con el Señor, pero es una batalla y es un proceso de santificación. El río de Dios no es te tiras en el río, no, es un largo caminar y es un proceso. Cada vez lo conoces más a Él, cada vez se va muriendo el viejo hombre o la vieja mujer, se tiene que morir. Entonces es un proceso y cada vez que nos metemos con Dios y nos metemos con la palabra de Dios, más se muere esa forma de pensar y esa forma de vivir. Entonces, la primera cosa es la escritura. ¿Cómo vamos a alcanzar esta nueva mente en Cristo? ¿Cómo vamos a alcanzar esto? Primero que todo, las escrituras. Tenemos que tener hambre por la escritura. Y no le estoy diciendo nada que ustedes no saben. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Porque yo sé muchas cosas, hasta mi apellido es sabio. Entonces yo sé muchas cosas, pero hacer las cosas es muy diferente. Y conocer algo y comprender algo es muy diferente. Porque cuántas veces leemos una escritura y pensamos que tenemos esa escritura. Oh, I know that scripture. Yo conozco esa escritura. Pero no lo estamos aplicando a nuestra vida. Entonces, podemos ver muchas veces en el ministerio que las personas empiezan por fe, pero terminan en sus propias fuerzas. Empiezan por fe, están con el fuego, vamos a ir por las almas, vamos con todo, y entonces terminan en sus propias fuerzas. Como nosotros, tratando de levantar el ministerio en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que hacer esto, lo otro. Y el Señor nos está enseñando, no, la obra es mía. Si ustedes lo hacen, en vano van a trabajar. Como dice el libro de Salmos 127. Pero si Él edifica la casa, entonces nosotros estamos aquí para ser herramientas en su obra, en su cuerpo. Entonces, la segunda cosa que podemos ver para nosotros tener esta nueva vida, esta nueva mente, tenemos que pensar como un rey. ¿Cómo yo voy a pensar como un rey? Tenemos que tener la mentalidad de Cristo. ¿Y Cristo era qué? Él y es rey, ¿verdad? Él es un rey para nosotros. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mentalidad de un rey. Estaba compartiendo con un hermano que siempre le estoy diciendo que quiero que él venga a dar su testimonio, porque es una pareja que empezaron con nada, no tenían nada, y el Señor le puso en su corazón empezar a sembrar sopa, porque lo único que tenían era en su casa, tenían 2 hijos y tenían sopa. Yo creo que usted lo conoce. Y entonces empezaron a darle a los ministros de la iglesia, le traían sopa. Y a mi esposa y yo nos traíamos, y yo decía, uy, esta sopa es un sancocho, uy, es delicious. Y nos comíamos la sopa. Y no sabíamos que en ese momento ellos estaban trayendo su última semilla, ¿verdad? Y pudieron conocer esa mentalidad o ese estilo de vida de dar y cosechar, cómo funciona el reino de Dios. Entonces, siguieron en esos principios. De buena primera, el muchacho estaba tratando de buscar trabajo con una señora, se muere la señora y le deja el negocio a él. Y el negocio es un negocio como raro, porque nuestro Dios sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Entonces le da un negocio que lo que ellos hacen es rentan los espacios de los hoteles que están cerca de los aeropuertos. Entonces, en vez de uno llevar su carro al aeropuerto, que usted sabe que le cobran mucha plata por tener el carro ahí. Y si uno va por un viaje, vamos a decir 2 o 3 semanas, te dan por la cabeza. ¡Pum! Pero entonces tiene esta idea y empieza con este negocito. ¡Pum! Y nunca le ha ido bien a esta señora. Pero este muchacho conoce los principios de Dios. Y entonces empieza a trabajar, empieza a orar. Y Dios le empieza a dar ideas. Mira, si hacemos un negocio con el hotel,
que ellos pueden tomar el shuttle, tú sabes, el bus que lo puede llevar al hotel. Entonces ahí ponen el carro y entonces ahí empezó el negocio. Para hacer una historia muy larga, corta, ahora ellos tienen esto edificado en casi cada aeropuerto de los Estados Unidos. Como por día están ganando como $10,000 en profit. Y la visión del muchacho es joven, tiene 30 y pico de años. Él dice, mi visión es tener la ganancia de $1 millón al mes para poder sembrar en el reino de Dios, para poder hacer lo que me dé la gana, para salvar más gentes, para ayudar más gente. Entonces le dije todo eso para decirle esto. Anoche estaba hablando con él después del culto y ustedes saben que vamos a ir a Cuba, estamos trabajando duro con la ayuda de ustedes. Yo voy a ir con el hermano José y vamos a traer una palabra a Cuba, y estamos haciendo como fundraiser, estamos tratando de levantar fondos. Entonces él me dijo, ¿qué es el número que usted le está creyendo a Dios del dinero? Entonces yo le dije, bueno, mi esposa y yo es como $1,000 para el viaje, entonces como $3,000 para poder llevar una ofrenda a los pastores. Entonces él me dice, ¿cómo le va a impactar a esa gente de Cuba si usted lleva $30,000? Entonces yo le digo, él está pensando como un rey. Entonces uno puede decir, no, pero es que él tiene mucha plata. No tiene la mentalidad de un rey, porque solamente hace 8 meses que él ha recibido esta plata. Pero con esa mentalidad de un rey, como Jesús él ve más. Nosotros podemos ver como Dios me va a dar este trabajo y me va a subir el sueldo. El guía te está diciendo, no, te voy a dar una mejor posición en la empresa. Usted está viendo, yo le voy a dar todas mis necesidades del mes, y él dice, no, yo te quiero pagar todos sus biles, todas sus deudas de todo el año. Entonces, él quiere que nosotros tengamos esta mentalidad de rey, como mentalidad de reino y mentalidad de rey. Otra historia, había un muchacho que jugaba golf y era buenísimo, profesional de los Estados Unidos. Entonces, él fue a Arabia a visitar un rey, y el rey quería tú sabes que allá hay mucha plata porque tienen el aceite y tienen las cosas. Entonces él quería que le enseñara cómo jugar golf, y ese juego, si ustedes lo han jugado, es bien difícil. Pero fue allá, le enseñó cómo jugar golf, y entonces el rey estaba feliz. Y entonces le dijo, yo te quiero regalar. El rey le dice al muchacho, ¿qué yo te puedo regalar por ayudar? Entonces dijo, no, nada. Si quieres me puedes regalar en inglés es golf club, un golf club. Entonces el muchacho estaba feliz, dice, o a lo mejor me lo va a dar de plata, porque allá hasta los baños lo hacen de plata. Tú me enseñaste una foto, como hacen los carros de plata, es una locura, porque tienen dinero para quemar. Entonces el muchacho regresa a los Estados Unidos. Entonces la gente del rey lo llama y le dicen, te compramos el golf club. Entonces, bueno, listo, ¿dónde están? Para yo jugar. Le compró un club de golf. Le compró un club de golf porque tiene la mentalidad de un rey. Y cuando uno entra en esa dimensión, es mucho más allá. Es como estamos hablando, Ivan y yo, estás mirando como más la visión de Dios. Nuestra visión alguna vez es así, y la visión de Dios y los sueños de Dios son más grandes. No solamente nos están viendo nosotros. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Esa es una palabra tremenda, porque yo siempre pensaba, yo nunca voy a poder entender a Dios porque sus pensamientos son más altos que los míos. Pero aquí nos está hablando que lo tenemos que entender y conocer. Quiere decir eso, que tenemos que pensar como Él piensa. Tenemos que pensar como un rey. Tenemos que saber que nuestra sabiduría no es nada. No somos nada sin Él.
Porque como dice el rey que escribió Proverbios, él dijo, mira, muchos son los pensamientos del hombre, pero el Señor va a ver el corazón. Pero el Señor va a terminar los planes. Le tenemos que entregar nuestros planes al Señor. Y es difícil porque tenemos este viejo hombre. Esta carne, este viejo hombre siempre quiere controlar las cosas, porque si controlamos las cosas, pensamos que podemos minimizar los problemas. Como si yo tengo mi hijo en la casa y mi hijo protegiéndolo siempre, entonces van a estar bien. Pero ahora yo no puedo vivir porque estoy ahí con ansiedad tratando de protegerlos. Pero cuando le entrego la vida de mis hijos a Dios, porque son de Dios anyway, es muy diferente, porque ahí mismo yo estoy dejando el control. Para tener poder tenemos que entregar el poder. Para poder tener el poder del Espíritu Santo verdaderamente gobernando en nuestra vida, tenemos que rendir el poder de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros saber cómo hacer las cosas. Lo más frustrante que podemos ver en el ministerio es cuando uno está tratando de dar consejos a una persona, le dices, así dice Dios, Jehová ha hablado aquí, así. Y dicen, no, yo me sé eso. Y no. Y yo soy el primero que hacía eso. Y nos damos contra la pared. ¡Pum! 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 Hasta que un día nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Yo no tengo todas las respuestas. Yo no sé la mejor forma como llegar, pero Él sí sabe. Él sí me va a abrir el espacio. Él sí va a abrir las puertas. Él sí me va a enseñar cómo ir. Él me va a enseñar cómo criar un hijo. Mi esposa dijo, yo no sé, me mandaron este man sin instrucciones. ¿Qué voy a hacer con él? Señor, yo necesito tu sabiduría. Porque no sabía ni cómo cambiar pañales, porque el bebé no viene con instrucciones, o sí viene con instrucciones. ¿Verdad? Entonces, fulana de tal te quiere decir, no, tienes que hacer esto. ¿Te acuerdas que ustedes me ayudaban? Me decían, no, le tienes que poner a dormir, le tienes que dar whisky, le tienes que dar leche. A lo mejor me dieron eso a mí cuando yo era bebé. Le tienes que dar jarabe, lo tienes que mover así 3 veces, y boca abajo, y parado, y todo el mundo tiene su opinión, porque lo que funcionó para ellos. Pero la mejor opinión es la del Espíritu Santo. Te va a guiar y te va a dar la sabiduría en cosas que tú pensaste que nunca ibas a poder hacer. Uno iba a pensar que ibas a lograr estas cosas o sobrevivir tantas cosas que hemos pasado, porque muchos de nosotros hemos pasado por muchas cosas. Déjame seguir porque como hace tiempo que no hablo con ustedes. Okay, número 3. Número 3. Podemos entender que sus caminos, como estábamos hablando, no son nuestros caminos. Isaías 55. Es una de mis escrituras favoritas. ¿Usted también? Es que nosotros tenemos el mismo Padre. Entonces tú puedes leer versículos 8 y 9. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Amén. Y en la Reina Valera dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que saber que sus caminos son mejor. Algunas veces no conocemos por qué están sucediendo las cosas. Como la historia había una muchacha que estaba en el mar
y habían tiburones por todos lados. Y esta niña estaba ahí tratando, y ya ven, la gente estaba en la barca. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay. Yo creo que estaba como por Cuba, por ahí. Chico, ¿qué vamos a hacer, chico? Tú te vas a tirar, y nadie se tiraba, nadie se tiraba, nadie se tiraba. Todo el mundo estaba averiguando quién se iba a tirar. Y de buena primera escuchan un y se tiró un marino, o escucharon que se tiró alguien adentro. Y el hombre nadó, agarró la niña y la subió y no le tocó ninguno de los tiburones. Entonces todos esos cubanos estaban como, ¡ay, este es el héroe! ¡Ay, le vamos a dar un premio porque salvó la niña! ¡No lo podemos creer! Y entonces cuando lo entrevistaron, porque querían que el héroe, el más importante, ahora hablara una palabra, dijo, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? No, es que yo quiero saber quién me empujó. Y algunas veces el Señor nos empuja en situaciones de adversidad solamente para llevarnos a la bendición. Ese hombre nunca iba a ser un héroe, iba a ser no sé, un cubaniche ahí de Sabuesera, yo no sé qué iba a ser, de Hialeah, no sé, pero nunca iba a lograr nada. Pero ese empujón que le dio Dios, ahora él es héroe, ahora está en el periódico, ahora él tiene como fuerza. Y algunas veces nos encontramos en situaciones y decimos, pero ¿qué pasa, Dios, si yo fui y recibí una palabra de bendición y una palabra profética? ¿Qué está pasando? Solamente es el proceso o el camino a su victoria. Solamente es el camino a la bendición. Las circunstancias que estamos ahora mismo son temporales, porque la podemos ver, porque lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve son las cosas que nos tenemos que enfocar, en lo que no se ve. Esa es la palabra rema de este año para nosotros. Enfocarnos en las cosas que no se ven. Y lo que no se ve en la vida de ustedes es grande. Son lluvias de bendición. Amén. Entonces podemos saber, número 3, que sus caminos son más altos que vuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es como, esa adversidad, esa situación solamente es como hace 2 domingos el obispo estaba tratando de explicar como en inglés es stepping stone, pero la mejor traducción que yo veo es como una trampolín o trampoline, solamente para coger el impulso para subir cuando viene una piedra de tropiezo. Solamente es a stepping stone, not a stumbling block. Solamente es un paso para subir, un trampolín para subir. Amén. Entonces, número 4, tenemos que pensar en términos de milagros. Esa palabra la escuchamos, que la solución a nuestros problemas son milagros. Cualquier problema que tenemos, Dios tiene un milagro para ese problema. Porque algunas veces pensamos en mente de negocio, como, uy, si yo hago esto, si yo hago lo otro, entonces puede funcionar así. Claro, todos tenemos que trabajar, nosotros tenemos que poner nuestra mano en la obra, pero Dios piensa en términos de milagros. El pan de cada día va a ser milagros para nosotros. Tenemos que estar buscando que Dios se va a aparecer con un milagro. Yo siempre he dicho que cuando uno se desvía un poco del camino del Señor y se vuelve a reencontrar con Él, eso es un milagro. ¿Okay? Y también, me lo dijo mi mamá, que ella lo sabe todo. Cuando anda uno desviado y vuelve de nuevo al camino del Señor, el enemigo encuentra, después de que usted ya se encuentra en ese camino y cosas buenas pasan, porque van a suceder, el enemigo le va a tentar a uno o le va a dar a uno obstáculos para desviarlo de nuevo. Y ahí es el peligro. Ahí es el peligro, digo yo, estar preparado para eso, porque el enemigo quiere que uno falle de nuevo. Y es básicamente lo que entiendo yo de lo que estás diciendo. Pero entonces es como dice el pastor Mike, si uno se prepara para esos obstáculos que él va a venir para tirarte,
ya no van a ser para tirarte, ahora van a ser un stepping stone Exacto. para ir a No, más pero arriba. digo, estar preparado para eso. Así es, porque es una guerra. Tenemos Exacto. que tener la guardia en alto. Exacto. Porque dice la palabra de Dios que Él anda como león rugiente. Un león rugiente tiene hambre y quiere comer algo. Entonces tenemos que tener la guardia en alto. Es como entrar en un ring de boxeo sin guantes. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Muchos cristianos piensan que no va a haber obstáculo, que el camino solamente va a ser así, y va a haber rosas y te van a tirar rosas y vamos a llegar al cielo. Si fuera así, ¿por qué Pablo nos habla de una armadura? No va a ir a un baile con una armadura. Entonces imagínate, te pones toda una armadura de un soldado romano y vas a una fiesta. No, uno se pone armadura para ir a una guerra. Uno se pone armadura para una batalla. ¿Y por qué va a decir que las armas van a ser forjadas, pero no van a prosperar en tu vida? Eso quiere decir que van a haber almas, van a haber obstáculos y distracciones. Y muchos. Ahora que usted nos está acompañando en el equipo de la música, uy, ¿tú crees que Satanás le usa eso? No. Uy, eso como me estaba diciendo mi esposa, tenemos que orar para el equipo, porque ustedes hacen parte del equipo. Tenemos que orar porque en el momento que se suben a la tarima, ahora Satanás dice, uy, ahora sí. Aparte de un militante de Satanás. Y ahora y hasta más, se está metiendo más en el ejército del Señor. Claro, por eso. Y entonces Satanás se pone como tratar de traer desánimo, duda, diferentes cosas. Y dice, oh no, esta gente, qué padre, bla, 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 bla. Pero ¿qué voz estamos escuchando? Entonces cuando tenemos esa mente renovada, vamos a empezar a escuchar la voz de Dios y Él nos va a dar la sabiduría para pelear, estar con la militar y tener la guardia en alto. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas los librará Jehová. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás en el este del mundo, claro, Satanás, tú no eres you're not a threat to him. Tú no eres, o sea, nada, buscada. Pero nomás tú empiezas a buscar al Señor, nomás tú empiezas en fe a de verdad, o sea, llamar la atención de Dios, ¿ya? Empiezan los gestes, las aflicciones, ¿sí me entiendes? Había algo que decía una hermana en otra iglesia hace mucho tiempo. Ella decía, preocúpate cuando no tengas aflicciones, porque quiere decir que no estás haciendo nada, o sea, que no eres una amenaza para el enemigo. Entonces, eso vemos, y eso lo dice David, muchas son las aflicciones del justo, y él tenía muchas aflicciones. Entonces, no pensemos que, no lo tomemos en poco, como siempre nos dice el pastor, o sea, lo que hacemos para Dios, ya, y siempre tener la armadura del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, el que esté firme, mire que no caiga, ya. Entonces tenemos que estar en la mira, tenemos que estar pendientes, tenemos que desarrollar, por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante el desarrollar los dones espirituales, ya, el discernimiento, el poder, o sea, el pedirle al Señor eso no es para gloriarnos nosotros, es porque nos sirven a nosotros como defensa, o sea, son esas herramientas para nosotros, ¿ya? Y para añadir, ¿ustedes se acuerdan que cuando Satanás va a Jesús y le dice, yo quisiera ponerle un zarandeo a Pedro? Entonces, eso es tremendo, porque cuando uno ve que es un zarandeo que le hacían el trigo, el sifting, cuando hacen eso, se le cae todo, the flakes, ¿las qué? Las pepas, los flakes. Entonces cuando tú pasas por esa prueba, pasas por ese tropiezo, te quitan los flakes. ¿Sabes que en inglés flakes, las personas flake, es un flake? Como no tiene compromiso, no tiene firmeza, no tiene raíces. He's a flaky person, you know? Entonces, cuando pasamos por